Buenas, Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Qué más? Buenas noches, ¿bien o qué? Buenas tardes, más bien. ¿Qué más, hombre, Juan? ¿Bien ¿Bien o o no? no? ¿Cómo va todo? ¿Te cuenta, pues? Cuente a ver. Bien, aguantando frío. Ah, bueno, pero pues eso es una bendición, hermano. ¿No ha visto cómo Porque, está Pereira o qué? ¿cómo está? Hirviendo. Ah, sí. Ave María. Qué calor Ah, tan incremente ha estado haciendo estos no, yo días. sí estoy, en cambio yo sí estoy por lados del frío. Para ¿Ah, que sí? vea. No, pues estoy a 1738 metros sobre el nivel del mar. Pues el mismo Pereira, pero acá sí hace más frío. Pues casi, pero aquí estamos a 1400. Sí, pues estamos cerquita. Sí, cerca. Sí. ¿Qué más, Álvaro? Doctor, todo muy bien, gracias a Dios. Ahí, vamos en la También luz. con mucho calor como Juan. Juan, ¿dónde estás? ¿En qué sector de Pereira? Estoy por la Avenida Sur, detrás del comando de la policía. Ah, ya hace mucho calor. Yo estoy aquí en la Ah, Circunvalar. claro, es que ese es el lugar del bronceo, el bronceo de Pereira. Está un poquito más templado. Está muy tranquilo. Claro. Los ricos vienen en la parte alta de Pereira, yo sé. Ah, No, ya quisiera. La bueno, de todas tierra maneras hay que caliente, los disfrutar, potentados de la ciudad. oiga Juan, hay que disfrutar de todos los climas, hermano, ¿sí o no? Eso hay Eso es que, cierto. Sí, definitivamente. Mañana disfruto de otro, me voy para Cartago. oiga, allá sí es bastante fuerte, Uf, allá sí es grave. Rico a ir a comer pescadito. Yo creo que en Cartago, los de Cartago ni se han acostumbrado al calor, ¿cierto? No, yo sí, ellos sí. No, yo he preguntado, Sí. me dicen que no, sí, Ah, sí. A mí me gusta mucho el calor, siendo Rolo, siendo de Bogotá. Sí, no, pues es que yo cuando he ido a Bogotá, no, ese calor, ese frío de allá sí Uy, no, bárbaro. me quema los labios y todo, me da No, es fuerte. que el sol de allá, el sol picante, el sol de tierra fría. Sí, sí, ese sí es muy Sabanero. fuerte. Acá calienta a las 3 de la tarde y a las 5 ya está uno encerrado por el frío. Uy, no, sí, fuerte, fuerte. Pero bueno, hay que disfrutar de todo y pues Colombia nos da esa posibilidad, ¿cierto? Oiga, no es, por ejemplo, como en España, que en este momento está tan grave la cosa, ¿no? Unos climas muy fuertes. Una nevada que no se presentaba hace muchos años y estaba leyendo, no recuerdo si fue ayer o esta mañana, que hubo una tormenta en una de las costas impresionante. Sí, no, eso está complicado, porque no estaba preparado tampoco el país. Oye, vi una noticia Ahí me en están redes viendo, sociales. bueno, Vi ahí me una not- están viendo Sí, lo sí, que, se está viendo la presentación. bueno, Oiga, doctor, vi una noticia, no sé tan creíble que sea, tan cierta, de que una señora coge de su balcón un poco de nieve, se presume, y va y la quema y dice que es puro plástico, que en España, no sé si lo han visto. no, pero pues sí No, yo sería no lo muy he raro, visto. pues, Y digamos la que habrá cosas en vivo. plausibles, pero también en las redes también se ve mucho la posverdad, ¿cierto? Que Sí, las sí, sí. personas por ese afán también de tener un momento de fama Sí, hacen una cantidad de cosas, ¿cierto? Porque la probabilidad es muy baja de que eso pase. La condensación de las nubes y eso, pues claro que puede haber material particulado, pero de allá que lo queme y tenga policarbonatos me parece difícil, porque lo que se condensa en la atmósfera son fluoroclorocarbonatos. O sea, el plástico es una partícula muy pesada. Entonces, habría que mirar eso químicamente, cuál es la posibilidad. Yo no creería que mucho. Muy raro. Sí, muy raro. Bueno, entonces, para comentarles pues estas tres clases que siguen, pues sí van a estar como muy magistrales, ¿cierto? Porque quiero como afianzar unos conceptos, entonces, pues obviamente la posibilidad que tenemos es como esa metodología. De todas maneras, en cualquier momento que ustedes quieran, digamos, profundizar en alguna categoría que yo vaya a exponer ahí, entonces me dicen, o cuestionarla o ponerla en duda, porque eso es lo que hacemos en el quehacer filosófico, ¿cierto? Entonces yo voy a intentar, para que no salga muy pesado, hacer la exposición entre las 6 y las 6:20 y las 7:10, y ahí ya pues miramos cómo hacemos una especie de conversatorio al respecto. Mm,
Ese texto que yo tengo de pretexto es un texto de Lon Fuller, es un caso paradigmático, digamos, en la filosofía del derecho, en la explicación de la filosofía del derecho. Es un caso ficticio, pero que Lon Fuller a través de ese caso nos pone nuevamente a pensar en problemas de carácter filosófico del derecho. Entonces, por eso es muy interesante. Ahí les estoy compartiendo, pero ustedes ya tienen pues los archivos como les había mostrado. Les voy a recordar parte de los argumentos y con ese recuerdo, con ese, digamos, bagaje, con ese background, es que vamos a desarrollar estas tres clases. Una de epistemología, la otra de ontología y la otra de ética. Yo creo que hoy voy a empezar por la parte ontológica, que es como la más compleja. Entonces voy a recordar ese caso. Lon Fuller pues, propone esta historia en el año 4299, un conjunto de espeólogos, por eso se llama el caso de la caverna de los exploradores. Hay una avalancha y quedan atrapados durante un mes un conjunto de personas, ¿cierto? Estos espeólogos. Para sobrevivir, uno de ellos, que se llama Whitmore, es asesinado y comido. Pero pues hay unas circunstancias interesantes en cómo ese hecho fue. El caso es que en el tribunal del condado de Stonefield fueron condenados a la horca, según la normatividad pues en ese tiempo. ¿Cómo se lleva la cuenta la historia? Resulta que ellos se van a explorar y, y cae esa avalancha, entonces están todos atrapados allá, las 5 personas, y entonces Whitmore empieza como a preguntarse cómo sobrevivir. O sea, ¿será posible sobrevivir? Y resulta que empiezan a agotar todos los suministros. Entonces Whitmore hace unas llamadas. Hay un momento donde ellos tienen una posibilidad de comunicación telefónica y entonces con esas baterías que tienen se comunican con el exterior. Pueden comunicarse con un médico, le preguntan al médico si con las existencias que tienen de suministros ellos pueden sobrevivir, ¿cierto? Y pues el médico realmente no da una respuesta como asertiva. Después piden también que le pasen a un sacerdote como para preguntar. El sacerdote tampoco representa, digamos, no da una muy buena posición, no da una muy buena respuesta. Y le preguntan también a un juez y tampoco. O sea que lo que quiere representar a Lon Fuller es que Whitmore, muy desesperado por la situación, como que toca la puerta de la institucionalidad, ¿cierto? En este caso, el sacerdote que representa pues la parte moral, representa al juez, ¿cierto? Donde se habla, digamos, de la parte jurídica y pregunta al médico que representa la parte de la sobrevivencia humana. Y no tiene ninguna comunicación del exterior, o sea, ni la institucionalidad religiosa, ni la institucionalidad jurídica, ni siquiera la institucionalidad, en este caso médica, le da una respuesta. Entonces, Whitmore se le ocurre la idea de que se coman a uno. Y entonces dice, hagámoslo al azar, ¿sí? Digamos, damos unos dados, lanzamos unos dados y el que salga al azar, pues será comido. Tiempo después, él mismo se arrepiente y dice, uy, no, ya no quiero, ya no deseo seguir con este ejercicio. Pero los compañeros dicen, no, pero ¿cómo así? No puede ser. Hay que seguir con la propuesta de Whitmore. Aunque él lo rechaza, ellos lanzan, digamos, el azar y Whitmore sale como el elegido para ser asesinado y comido. Y así lo hacen. Entonces ahí están los ministros, digamos, los llevan a la Corte Suprema y entonces esta Corte pues tiene que resolver el caso, ¿sí? Entonces ahí están los argumentos, digamos, de cada uno de los jueces que participó. Y cada uno yo lo tengo ahí separado como en esa matriz, lo tengo separado digamos, por colores, ¿cierto? Tengo a King, que sería representante del ius positivismo, y él vota, los condena, dice, sí, definitivamente, como es positivista, y la norma ya la vamos a ver, dice que cualquier persona que fuera asesinada, pues tendrá que quitársele la vida. Él dice que efectivamente tiene que seguirse la norma.
Entonces, ahí están los argumentos que dice King con respecto a por qué vota de esa manera. Dicen que los jueces no deben hacer ninguna recomendación al Ejecutivo. Lo dice es porque el Ejecutivo en este Commonwealth, que sería como digamos, el condado, puede absorber, ¿cierto? Puede dar la absolución a esas personas. Pero King dice, no debemos recomendar en este caso, no debemos pedir clemencia, simplemente debemos seguir la ley. Lo que debe hacer un juez es aplicar la ley. También dice King que a él no le compete decir si algo es justo o injusto, bueno o malo, sino que lo importante es simplemente seguir lo que está escrito. Bueno, Foster es otro de los que ha participado como juez. Y Foster yo lo coloco ahí, muchos han coincidido con eso, en que es el autorretrato de Lon Fuller. Foster es un naturalista y vota que es inocente. Y da también, pues, obviamente, unos argumentos que luego lo vamos a ver, más de carácter de un naturalista. Dice King que Foster no quiere seguir el código. Cito el código dice, quien quiera privarle intencionalmente de la vida a otro será castigado con la muerte. Según ahí, pues el derecho probatorio, aparece que efectivamente, como están narrados los sucesos, así sucedieron. O sea, asesinaron a Wilmore. Entonces, dice King que Foster no quiere seguir la ley, ¿sí? Dice King que a él no le gusta la condena, pero que él no quiere seguir consideraciones morales, tal vez como sí lo quiere hacer Foster, y que el derecho no puede seguirlas, ¿cierto? Bueno, dice además en ese primer argumento King que él no quiere pensar en que el derecho tenga lagunas, o sea, que sea un caso difícil. Para él no hay ninguna laguna. Si mataron a Wilmore, la ley claramente expresa que deben ser culpados, en este caso deben ser penalizados con la horca. El argumento 2 está con relación al propósito de la ley, ¿sí? Porque es que Foster en algún momento dice, bueno, pero hay que mirar también el espíritu de la norma. ¿Qué dice el espíritu de la norma? ¿Será que la norma sí quiere decir, en un caso determinado, que hay que aplicar la pena de muerte a personas que estaban atrapadas digamos, en una caverna, ¿cierto? Una cueva sin poder salir? Pero bueno, King es, digamos, el brazo duro, es el que representa lo fuerte de la ley, el positivismo, digamos, en sentido estricto, ¿sí? Bueno, el presidente, que se llama Trupeni, desde el positivismo lógico, es a lo que llamamos el positivismo lingüístico, digamos, el análisis del lenguaje del derecho, él se dedica también desde esa corte, desde esa concepción, a exponer los hechos. Él dice, no, es que los hechos son muy claros. La ley de Commonwealth establece pues que quien privare a otro de la muerte sería en este caso castigado con la muerte, ¿sí? Y ahí establece, digamos, el código. Quien quiera privar intencionalmente de vida a otro será castigado con la muerte, ¿sí? Entonces, aquí ustedes ven tanto que King como Trupeni, pues están muy de cerca con el positivismo, son ellos positivistas y pues obviamente no están escuchando otro tipo de argumentos, no, digamos como buscar el contexto de la ley o la situación de la ley o la realidad. No, ellos simplemente están cumpliendo el código, ¿cierto? Bueno, Taylor sí tiene un concepto más moral, digamos, desde ese punto de vista. Él no quiere votar, él se abstiene por condiciones, digamos, él se siente escéptico, él se siente abrumado. Digamos que él tiene un conflicto muy fuerte psicológico. Por un lado, él respeta la ley, pero éticamente dice, bueno, pero ¿cómo voy yo a condenar a unas personas que lo que hacían era buscar sobrevivir? Entonces, por esto, digamos, de la simpatía que él tiene o la empatía que él tiene, pues él dice que no, que definitivamente no es posible, digamos, dar un voto,
y le hace una pregunta, ¿bajo qué fundamento, cierto? Si ellos están en un estado salvaje, porque la ley básicamente pues está en condiciones normales, pero ellos están atrapados, ¿bajo qué fundamento se les va a juzgar? Entonces él dice, no, definitivamente yo no voto, voy a renunciar a ese voto. Entonces, pues queda, digamos, la situación más complicada todavía. Foster, que es Lon Fuller, hablando, ustedes van a ver, los que ya leyeron el texto o los que lo van a leer durante estas 3 semanas o 4, van a ver que Foster es el que más habla, ¿cierto? Y van a ver que habla con mucha fuerza, como con mucho, digamos, sentimiento también, con mucha voluntad. Y eso lleva a pensar, pues, de que es como si Foster hubiera creado esa historia y él se hubiera personalizado ahí. Además que la forma en que argumenta se parece mucho al pospositivismo, digamos, de Lon Fuller. ¿Cuáles son los argumentos? Pues él le dice, digamos, al presidente, a Trupeni, que no se puede salir por la tangente, diciendo que simplemente eh, esta consideración debe estar estrictamente pegada al código, ¿sí? Dice que no puede ser eso, ¿sí? Porque si el derecho positivo, el derecho escrito, responde y regula la sociedad, pero en un estado civil no puede regular estados, en este caso, diferentes y casi que estado salvaje. ¿Por qué es diferente según Fuller o según pues Foster en este caso? Es diferente porque no es lo mismo yo ser juzgado por asesinar a alguien en una situación, digamos, corriente, en una situación ceteris paribus, a yo estar en una caverna, estar atrapado con 5 personas, llamar, llamar a la institucionalidad, sean jueces, médicos o religiosos, no tener información del mundo exterior. Entonces, para eso, dice Foster, esa es una nueva realidad, o sea, no es la realidad típica, no es la realidad para la que el derecho positivo legisla, sino que ya casi que es un estado de, no un estado civil, sino un estado de barbarie. Entonces, en ese caso, Foster dice, no, definitivamente eso excede la ley. Y en un estado de barbarie lo que importa es sobrevivir. Entonces, no se les puede culpar a ellos por intentar sobrevivir. ¿Sí? Bueno, y ahí están los argumentos pues, de Foster. Dice, el derecho positivo se le precede la coexistencia de los hombres en la sociedad y la finalidad es esa, ¿cierto? Este de pronto es la parte más importante del argumento. Esos hombres se hallaban en un estado, no se hallaban en un estado civil, sino de barbarie, por ende no cabe aplicar el derecho positivo. ¿Sí? Y eso pues obviamente cambia las condiciones, digamos, de aplicación. Otra cosa es que dice Foster, pues básicamente la ley es un contrato social y ellos, dice Foster, hicieron una especie de contrato, ¿sí? O sea, se pusieron de acuerdo los 5 en que para sobrevivir había que asesinar y comerse a uno, ¿sí? El otro argumento es, digamos, de cómo tantas personas fueron a rescatarlos, porque efectivamente pues salió un contingente de rescate, pero murieron 10 en ese contingente. Hubo otra avalancha y los que iban a rescatarlos murieron. Entonces, en lugar de salvarse los 5, murieron 10. Pero entonces también dice Foster que no es posible como hacer una aritmética, pues, de como el utilitarismo lo pensaría, ¿cierto? De cuántos salvar y cuántos morir. Entonces, en ese sentido, dice Foster también que lo más importante es en la ley es como entender el espíritu de la ley. O sea, la ley está ahí, es para ordenar, digamos, la sociedad, ¿cierto? La ley de alguna manera busca un fin que es el orden social. Pero en ese caso la ley, aunque la ley material diga una cosa, el espíritu de la ley diría otra. O sea, el espíritu de la ley diría, bueno,
no podemos asesinar a unas personas que buscaban sobrevivir, ¿sí? Bueno, y el otro argumento es el de Handy, que es más realismo jurídico. Eso, por ejemplo, podríamos pensar realismo jurídico tipo Alf Ross. Y entonces Handy, pues, se le ocurre otra alternativa que, pues, puede parecer muy extraña al principio, pero realmente es coherente. Bueno, pensemos cuál es el objetivo de la ley. El objetivo de la ley, como les digo yo, es la seguridad jurídica o es el orden de la sociedad, o bueno, unos fines que uno podría pensar. Entonces, lo que está diciendo Handy es, bueno, preguntemos entonces a las comunidades, ¿qué piensan las comunidades en torno a esto? ¿Qué piensa desde la sabiduría práctica, desde el contexto, la sociedad qué piensa? Y entonces, digamos ahí de esta misma historia, digamos ficticia, se hace como una encuesta y resulta que el 90% de las personas está de acuerdo en salvarlos, está de acuerdo en que fue algo extremadamente, digamos, irracional lo que pasó y que entonces no se puede juzgar con las normas actuales. Este es un típico pues, caso difícil, ¿cierto? Entonces dice Handy que recurriendo, digamos, a la eficiencia de sentido común, pues sí habría que flexibilizar las normas, porque es que la ley la hacen los hombres y la deben reformar los hombres. O sea, no puede ser que sea más fuerte la ley, ¿cierto?, que la misma humanidad. O sea, para Handy es importante reconocer ese caso de la humanidad. Aquí está el caso que les digo yo de las encuestas. Digamos que él reconoce que la opinión pública, ese 90% de personas que quieren, digamos, salvarlo, pues mucha gente dirá, no, eso no es la opinión, es la emoción, es el capricho, ¿cierto? De todas maneras, como buen realista jurídico, pues Handy dice que no, que es muy, ya que el juez, desde la misma, digamos, posibilidad que le da el contexto, digamos, de una forma pragmática, ¿sí?, puede hacer uso de su propia sabiduría y de sabiduría popular, recurrir incluso a sentido común y solucionar el problema, ¿sí? Bueno, esa sería pues una forma de ver las cosas. Entonces, lo que les quería mostrar era esto, ¿cierto? Digamos que King, desde el dispositivismo, representa la tradición del positivismo, de pronto pues enmarcada en esa tradición de Hans Kelsen y digamos subiendo un poco a Gilbert Hart, lo mismo que el caso de True Penny, ¿sí? En cambio, digamos esta apología moral, ya, bueno, los positivistas o pospositivistas con inclinación positivista o neopositivistas, como le queramos decir, definitivamente los condena, ¿cierto? Por su marcada, digamos, búsqueda de la seguridad jurídica y también por la exagerada, digamos, inclinación a cumplir el código, ¿cierto? Taylor, desde la apología moral, es más como el caso, por ejemplo, de John Finnis, ¿cierto? Es una visión mucho más, digamos, pospositivista, ¿cierto? En el sentido, digamos, de reconocer una alta fuerza a la moral. Pero bueno, en este caso, lo que hace Taylor es simplemente volverse un escéptico y entonces renuncia al voto. Pues tampoco, digamos que desde el punto de vista del pospositivismo podría hacerse eso. Foster, sí, es como si hoy lo pensáramos, por ejemplo, desde Ronald Dworkin o desde esa visión, digamos, de los derechos en serio. O sea, yo tengo derecho a sobrevivir, digámoslo así, hay un derecho que me precede, ¿sí? Y entonces, desde esa visión, pues uno podría decir que definitivamente tendrían que, sí, pensarse la inocencia, ¿cierto? Entonces aquí Ronald Dworkin y Robert Alexy podría ser como una forma de entender un poco pues a Foster, o sería la corriente que representa a Foster. Y Handy
sería más como a Ross, ¿cierto? Desde el punto de vista, digamos, del pragmatismo, un poco también combinado incluso con la filosofía del lenguaje. Bueno, ese puede ser el caso que yo les quería mostrar por el momento. No sé si haya quedado claro esta historia yo por eso les coloqué pues la matriz para que ustedes la puedan revisar nuevamente, se lean el texto, que es muy corto, ¿sí? Pero hay claridad en la historia, en lo que quiere mostrar la historia, porque me va a servir a mí como un pretexto para dar ejemplos sobre lo que voy a explicar. Entonces, no sé, los quiero escuchar sobre si hay alguna o si hay comentarios al respecto. Doctor, buenas noches. Hola, John, ¿qué más? Bien, doctor, bien. Doctor, en ese estricto sentido, como pues los hechos, las circunstancias que se presentaron en el caso que usted comenta, entendería yo lo que yo entiendo a mi modo de ver muy personal es referente es como la adaptación del régimen jurídico que en su momento pues tenga y juzgue esa situación. Lógicamente, como usted decía, en esa situación no se podía presentar de otra manera porque si no hubiesen muerto todos, ¿no? O quién sabe o cuántos de ellos hubiesen sobrevivido, o sea, cuál sería el porcentaje en ese caso. Entonces, como lo que usted decía del caso complejo, de lo difícil que puede ser tomar esa decisión, pero también lo difícil que puede ser como defender esa idea que le permitió sobrevivir, la idea con la que usted sobrevivió y que ayudó a otras personas a sobrevivir. Sí, eso es muy cierto, Triviño, ¿cierto? Primero hay que analizar como cada contexto y cada nación desde su soberanía y desde su ordenamiento jurídico, qué es lo recomendable. Digamos que en filosofía del derecho, lo que Longfuller nos trae acá es como intentar pensar en términos abstractos cuáles son los fundamentos de cada corriente. Claro que yo les digo una cosa, uno podría llegar a conclusiones diferentes, incluso del naturalismo. Por ejemplo, el caso de Foster, que con su voto salva directamente, los salva a ellos con su voto, porque estaban en un estado de barbarie. Uno desde el naturalismo podría decir que al contrario, había que culparlos. Y habría que culparlos esgrimiendo de que una persona no puede valerse de otra, digamos, para salvarse. O sea, una persona no puede ser un instrumento para un fin que no sea el mismo, como lo que dice Kant, ¿cierto? Trata a los demás como fines en sí mismos, más nunca como medios. Wilmore fue un medio, lo asesinaron, se lo comieron porque querían sobrevivir, o sea, usaron a Wilmore. Desde el naturalismo uno podría contraargumentar diciéndole a Foster, al contrario, yo siendo naturalista Foster, yo condeno a estas personas porque asesinaron y el valor principal es la vida. ¿Qué pasaría si en una sociedad le decimos a las personas que para sobrevivir pueden matar, ¿cierto?, a otros seres humanos y comérselos después? Estaríamos dando un mensaje negativo a la sociedad. Entonces miren cómo el derecho tiene tantas soluciones, incluso que ni siquiera las corrientes pueden generar esa coherencia que necesitamos, ¿cierto? Incluso uno podría llegar desde King, que representa el positivismo, a una interpretación diferente. Uno podría decir, bueno, la norma no está, pues para que haya esta penalización, tiene que estar tipificado y tiene que haber dolo y tiene que estar ampliamente probado. Ya está probado, ¿cierto? Pero, pues, ¿hasta dónde hubo dolo? O había que preguntar, por ejemplo, hasta dónde sí está tipificado, digamos, el canibalismo, ¿sí? Porque ahí lo que está señalando es un asesinato, pero no está tipificado directamente el canibalismo por las situaciones y circunstancias que hubo. Entonces, mire cómo uno podría decirle al filósofo, por ejemplo, en este caso, Longfuller, cómo incluso desde el dispositivismo uno puede llegar a una posición contraria.
y cómo incluso el del bionaturalismo o el del post-positivismo uno puede llegar también a una conclusión contraria. Entonces, lo que yo quiero como analizar con este fenómeno que les pongo a consideración es las diferentes aristas, las diferentes posibilidades que nos abre el razonamiento filosófico. Listo, muchas gracias, Triviño. No sé si alguien más quiera comentar a este caso tan particular, pues que un muy buen ejemplo desde ese pensamiento es paradigmático para el análisis filosófico de casos difíciles. Bueno, entonces me quedan 20 minutos para proponer la concepción ontológica y después una ronda de preguntas sobre ese respecto. Ahí sigo compartiendo, ¿cierto? Deben estar viendo un cuadro que se llama ontología. ¿Sí? Sí, profe, sí lo vemos. Sí, señor, Sí, perfectamente. Bueno, la ontología jurídica es uno de esos campos como muy abstractos en filosofía, pero es de los más fundamentales, porque la palabra onto significa ser en griego y logos estudio. Entonces, ontología significa el estudio del ser. Los filósofos durante siglos han estudiado el ser. O sea, el ser es lo que hay, diferente del no ser. En este caso, los filósofos pues han aportado muchas teorías, las más famosas, por ejemplo, y muy conocidas, serían de Platón, donde existe un mundo real, que es el mundo del hiperuranio, o el mundo de las ideas, y un mundo falso, el mundo del no ser, que sería esa realidad que tenemos. Aristóteles, por el contrario, pues pensaba que este mundo era el real, y de ahí que Aristóteles sea como el padre del realismo. Aún así, pues los filósofos, sobre todo los filósofos modernos, se han desarrollado unas ontologías muy fuertes y los contemporáneos también. Yo no voy a ahondar en eso. Voy a decir que es posible recoger 3 tradiciones en ontología de hoy o hasta 4 aplicadas al derecho. Y yo elegí una simplemente para presentar por cuestiones de tiempo. Uno puede analizar la teoría ontológica de Hilary Putnam, que se llama Las 1000 caras del realismo. Y para resumir, lo que hace Hilary Putnam es ontológicamente describir el mundo desde las condiciones físicas y químicas. Digamos que para él lo que existe es lo que ocupa un lugar en el espacio y un lugar en el tiempo, ¿cierto? Digamos porque eso sirve mucho para la fundamentación, sobre todo de las ciencias naturales, física, química y demás. Yo no voy a elegir esa. Otra ontología que se presenta mucho en las ciencias sociales es la teoría de John Searle, en un texto que se llama Construcción de la Realidad Social. Ese sí es muy aplicable a la filosofía del derecho. Para resumir esa teoría, dice John Searle que hay 2 tipos de hechos digamos, en el mundo, porque los positivistas dicen hay que estar pendientes de los hechos y siempre fiarnos de los hechos. Pero entonces la pregunta es, ¿qué son los hechos? Bueno, hay 2 tipos de hechos principales: los hechos brutos y los hechos sociales. Los hechos brutos, según la teoría de John Searle, son los que no dependen de la conciencia humana. Por ejemplo, los árboles que están acá al lado mío, pues son hechos brutos, no dependen de mi conciencia. Ellos están ahí y si yo muero o todos morimos, ellos siguen ahí. Entonces, son hechos brutos. Los ríos, digamos, la naturaleza, el universo, los planetas, son hechos brutos. Están ahí independientes de mi conciencia. Pero los hechos sociales sí dependen de la intencionalidad de las personas, ¿sí? El hecho de que yo, lo que esté allá atrás, árbol, yo le dé el nombre de árbol, el árbol ya es una mediación lingüística entre el objeto, el hecho bruto, árbol, y la forma de yo enunciarlo. Ya ahí sí cambian las cosas, ¿cierto? Los hechos sociales son los hechos que son mediados por la conciencia humana, por la voluntad humana y por las acciones humanas. Entre esos hechos sociales, los hechos más importantes que resalta John Searle son los hechos, digamos, de carácter institucional. Y eso sí hace parte del derecho. El derecho es un hecho institucional. Para que un derecho sea institucional,
pues tiene tres condiciones. La primera es que los seres humanos se pongan de acuerdo. Eso se llama intencionalidad colectiva. Por ejemplo, para que yo llame a eso árbol y otro ser humano diga que es árbol, pues, pues tendría que ponerse de acuerdo, ¿no? Entonces los colombianos nos ponemos de acuerdo en que es un árbol. Y si es con un fruto, digamos, con condiciones que se parecen a un limón, pues le llamamos árbol de limón. Si alguien viene y no quiere seguir ese acuerdo, pues no le haríamos caso. Pero en Norteamérica vendían otros y le ponían otro lenguaje, ¿cierto? Dirían lemon tree, un árbol de limón, lemon tree. Pero depende de la condición, depende de ese acuerdo de la institucionalidad, porque si no, no habría ningún hecho. Entonces tiene que haber un acuerdo. Lo segundo, tiene que haber una regla constitutiva, es decir, los seres humanos le damos una función a ese árbol. O sea, le decimos, es un árbol y la función es dar fruto y el fruto es de limón y el limón es hacer una limonada, por ejemplo. Una función, le damos una función, ¿cierto? Y eso nos lleva a su constitución, ¿cierto? A cumplir una función, digamos, en la sociedad, la cumple en un contexto determinado. La limonada sería en un contexto, en este caso, de un restaurante, de una comida. Ahí para decirlo en términos muy simples, ya elevado a términos de derecho, pues entonces la cuestión ya, un hecho institucional, ya sería más complejo. Para que todos ustedes y yo digamos que Colombia tiene una constitución política o tiene un código penal, por ejemplo, tenemos que ponernos de acuerdo o aceptar esos acuerdos. Eso se llama institucionalidad colectiva. Si no estamos de acuerdo, pues entonces ya esa constitución no funciona. Para colocar un caso, el artículo 442 en el capítulo 3 sobre falso testimonio en el Código Penal, pues dice: el que en actuación judicial o administrativa bajo la gravedad del juramento ante autoridad competente falte a la verdad o a la calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de 6 a 12 años. Miren qué tan interesante eso. Eso es un hecho institucional, lo que acabo de leer. En la teoría de John Searle, ¿por qué es un hecho institucional? Porque Juan Diego Montes, Juan Carlos, Juliet, John Fabe, Edward Osorio, Juan Felipe Cruz, Oscar, Freddy Zuluaga, Jessica, bueno, todos estamos de acuerdo en que eso es así. Y tal vez alguien pueda decir, venga, no, yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, Joan Ezequiel diga, no, yo no estoy de acuerdo con ese código penal. Pero como tantos colombianos estamos de acuerdo y hay una institucionalidad colectiva, ¿cierto? Tiene fuerza, ¿sí? Tiene, en este caso, pues para nosotros, tiene legalidad, ¿cierto? Y tiene validez también. Y si el Estado es capaz de hacerlo cumplir, pues tiene eficacia. Bueno, entonces, además cumple una función, ¿cierto? ¿Cuál es la función? La función que nos dice este artículo 442 de la ley, en este caso del Código Penal, pues la función es muy clara. La función es que las personas no mientan, ¿cierto? Porque si no, pues al mentir, al dar un falso testimonio o al no decir la verdad, pues estaría malgastando todo el sistema, en este caso jurídico, y estaría falsando los hechos, ¿cierto? Y lo tercero, pues es en un contexto, eso se aplica en un contexto, en el contexto colombiano. Este código penal pues no nos sirve para Venezuela, ni nos sirve para, ese es nuestro contexto. Entonces, esos son los hechos institucionales. Si un grupo de Colombia muy grande, por ejemplo, como Antioquia, lo pensó en algún momento de su historia en la nación, decidiera desconocer esa constitución, todos los antioqueños quisieran desconocerla, o sea, ya no tuvieran la intencionalidad colectiva de aceptarla, pues entonces crearían otra norma y se independizarían y crearían una nueva soberanía, ¿cierto? Un Estado soberano. Pero pues para eso tendría que ejercer otros hechos institucionales, ¿cierto? Como cual, pues obviamente tendría que generar una desobediencia civil, tendría que ir a la guerra, tendría que, bueno, hacer tantas cosas.
Esa es otra teoría entonces muy, muy buena, la de John Searle. Yo les traigo hoy una teoría ontológica de Popper, de Karl Popper, y para resumirlo de manera muy sencilla es que les hice esos tres cuadritos, ¿sí? El mundo 1, el mundo 2 y el mundo 3. El mundo 1 representa, como se lo explico ahí, los átomos, las galaxias, los ríos, las pirámides de Egipto, lo que no depende de nosotros, lo que tiene existencia per se no, por sí mismo, ¿cierto? Por ejemplo, nos podemos desaparecer todos los humanos y Marte sigue ahí y los Pléyades siguen ahí. Ese es el mundo 1, ¿cierto? En ese mundo 1, digamos, es lo hago la experiencia. ¿Quiénes trabajan ahí sobre todo? Trabajan las ciencias experimentales y como les decía en la teoría de John Searle, por ejemplo, eso sería equiparable como a los hechos brutos, o sea, a los fenómenos. ¿Quiénes trabajan ahí? Pues generalmente los científicos, los físicos, los químicos, ¿cierto? En ese mundo 1. Bueno, hay un mundo 2, que es el mundo de los estados mentales, de, digamos, el estado mental, digámoslo de esta manera, es algo subjetivo, ¿sí? Por ejemplo, cuando estamos preguntándonos en derecho sobre si una persona tuvo ira, intenso dolor, eso hace parte del mundo 2, eso hace parte, digamos, de cómo se siente el sujeto, pero pues yo no sé cómo se siente. Por ejemplo, yo le podría preguntar, vamos a ver, Alejandra, hola Alejandra. Alejandra, ¿cómo se siente hoy? Alejandra Salazar. No, Alejandra no se siente hoy. Bueno, entonces, Jessica Heredia. Heredia, profe. Heredia, me equivoqué, Heredia. Jessica, ¿cómo te sientes hoy? Bien, profe, súper bien. Súper bien. Bueno, eso me alegra mucho, Jessica, porque no es fácil estar súper bien. Lo interesante de este caso es que Jessica está súper bien y ese es su estado mental. Yo no podría decirle, oye Jessica, ¿cómo que súper bien? Tú no puedes estar súper bien. ¿Cómo así? Estamos en la pandemia, hay desempleo, hay calentamiento global. ¿Cómo que está súper bien, Jessica? No puedes estar súper bien. No, yo no puedo intervenir en el mundo 2 de Jessica. Ontológicamente no. El mundo de la conciencia, del estado mental de Jessica le pertenece a ella y a nadie más. ¿Sí? Eso es muy importante. Entonces, cómo se sienta Jessica es su estado mental. Por eso, digamos que la psicología trabaja en ese mundo 2. La psicología hace parte de ese mundo 2, intenta entender el estado mental de las personas, ¿cierto? En ese mundo 2 están las emociones, están los pensamientos, ¿cierto? Están las percepciones. Por ejemplo, yo puedo preguntar a Jessica, Jessica, ¿cómo percibes la pandemia? Profe, pues la pandemia en un contexto pues realmente nos ha golpeado duro a todos, ¿cierto? Pero yo digo es que han existido pues las posibilidades o las formas o los métodos de uno tratar de cambiar la mentalidad, porque si a toda hora nos centramos y nos concentramos de solo pensar en la pandemia, pues donde viene el estrés, entonces como intentar de buscar nuevos métodos, nuevas alternativas como para hacerle como el contraste a esta pandemia y el golpe duro a la economía de todos. Esa es la percepción de Jessica, ¿cierto? Y no podemos, digamos, o no podemos, sí, no podemos intervenir la percepción de Jessica, no, esa es la percepción. Entonces, ese es el mundo 2, ese es el mundo que yo les señalo acá, ese es el mundo, espérate que aquí me subí, es este mundo 2, el mundo de los sentimientos, de las emociones, ¿cierto?
el mundo de cómo se siente uno políticamente, cómo es uno políticamente. Entonces, ¿dónde está ese mundo? Ese mundo está en el cerebro de cada uno y hace parte de los juicios subjetivos, de la autopercepción, de la, de la meditación, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Juan Diego Montes. Entonces, uno en el mundo de Juan Diego es lo que pasa en el cerebro de él, ¿cierto? Sí. Eh, por ejemplo, Juan Diego, ¿qué es lo que más le gusta de la filosofía del derecho? Mira, los diferentes puntos de vista y concepciones que se pueden tomar, porque le enseña a uno que todo tiene diferentes formas de ver las cosas. Eso, muchas gracias, Juan Diego. Eso está sucediendo en el cerebro de Juan Diego. Juan Diego dice, es que a mí me gusta analizar desde muchos prismas, desde muchas perspectivas diferentes lo que pasa, ¿cierto? Otro podría decir, venga, no, la filosofía del derecho y los filósofos nunca se ponen de acuerdo en nada. ¿Cómo es que ni siquiera con el caso de Wilmore se pusieron de acuerdo? ¿Cómo es que unos dicen que lo culpan y otros dicen que lo absuelven? ¿Cierto? Esas son las percepciones. Ahora, ¿cuál es el mundo del derecho? El mundo, pues bueno, ustedes ven que el mundo del derecho se mueve en esos tres mundos, pero el mundo, digamos, normativo es el mundo 3. El mundo 3 ontológicamente es el mundo del derecho. Ontológicamente es la realidad teórica que nos excede, ¿cierto? Son los acuerdos intersubjetivos que los humanos, a los cuales los humanos hemos llegado. Esos son los hechos institucionales para hablarlo en la teoría de John Searle. Ahí está la filosofía, está el arte, la lógica, el derecho, la hermenéutica, ¿cierto? Está todo eso, ¿sí? Ejemplo. Bien, les coloco un ejemplo. Dice en el capítulo 4 del Código Penal sobre el aborto, dice, la mujer que causare su aborto o permitiese que otro se lo cause, incurrirá en prisión de 16 a 54 meses. Ahí ya no es un problema de percepción. Ahí no es que Freddy Zuluaga diga, venga, no, yo no estoy de acuerdo con eso, yo creo que eso no debe ser así, el aborto debe ser despenalizado en todas las circunstancias. No, eso ya no depende de lo que yo piense, ni lo que yo sienta, ni lo que yo perciba, mundo 1, el mundo 2. Sino que ya hace parte del mundo 3, ya son conceptos, ¿cierto? Obviamente, pues el artículo sigue como ustedes ya lo entienden, en el entendido de que no se incurre en delito de aborto cuando con voluntad de la mujer la interrupción del embarazo se produzca en los siguientes casos. 1. Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada por un médico. Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico, o cuando el embarazo sea el resultado de una conducta debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acceso sexual sin consentimiento abusivo, o inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentida o de incesto. ¿Sí? Eso ya no depende ni de Álvaro, ni depende de Edward, ni depende de Juan Felipe Cruz, ni depende de Freddy, no. Ya hace parte del mundo 3. Ya es un hecho institucional. Entonces, cuando nos preguntamos dónde existen las leyes, no existe solamente en el cerebro de los humanos. No existe como una percepción. Existe como un acuerdo intersubjetivo. Existe de forma teórica, conceptual. Existe de forma abstracta. Entonces, la ontología jurídica trata de todo eso. Se pregunta, ¿por qué existe la norma? Yo, por ejemplo, digamos en el código final, en el código penal, podría decir, ¿por qué existe el artículo 229, maltrato por descuido, negligencia o abandono en persona mayor de 60 años? El que someta
a condición de abandono y descuido a persona mayor en 60 años de edad o más, genera afectación a sus necesidades de higiene, vestuario, alimentación y salud, incurrirá en prisión de 4 a 8 años y en multa de 1 a 5 salarios mínimos legales vigentes. El abandono de la persona mayor por parte de la institución a la que corresponde su cuidado por haberlo asumido será causal de cancelación de los permisos o conceptos favorables de funcionamiento y multa de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pregunta es, entonces, ¿dónde existe esa norma? ¿Cierto? Entonces, esta norma no existe para otro código, para otro ordenamiento jurídico, ¿cierto? No existe. Existe para nuestro Código Penal colombiano y no existía antes del 91, ¿cierto? No existía. Entonces, miren el concepto de el ser, ¿qué es lo que hay? Esa es la pregunta ontológica. ¿Qué es el derecho? ¿Sí? Entonces, mire que el derecho es un gran, por eso ahí está el contractualismo. El derecho es una gran construcción conceptual, abstracta, un gran acuerdo, un gran contrato, ¿cierto? Que los humanos tenemos. Ahora, ¿dónde existe el derecho, por ejemplo, en Corea del Norte? ¿Sí? En la mente del tirano, en la capacidad del tirano a través de la fuerza de hacer operativo el derecho. ¿O dónde existe esa norma? Entonces, igual la pregunta está, o sea, la ontología jurídica pregunta ¿qué es el derecho? ¿Sí? Y la ontología jurídica, pues, también pregunta ¿qué hace posible que el derecho sea legítimo? ¿Qué le da validez al derecho? ¿Sí? ¿Qué hace posible que el derecho sea creíble por las personas que está rigiendo? Otra pregunta, por ejemplo, de ontología jurídica es, ¿qué es lo antijurídico? O sea, si el derecho existe y decimos que existe y tenemos la conciencia de que efectivamente existe, entonces, ¿qué es lo antijurídico? ¿Sí? No es una percepción, no hace parte del mundo 1, hace parte del mundo 3. El que hace una acción, según la teoría de la acción, antijurídica, ¿sí? Debe ser penalizado. Entonces, existe una teoría del delito. ¿En qué se fundamenta la teoría del delito? Se fundamenta en una ontología jurídica. Es más enredado en el caso, por ejemplo, de los espeólogos de la caverna de Lon Fuller, por ejemplo, cuando uno se pregunta, ¿dónde existe el derecho en Commonwealth? ¿Dónde existe? Entonces, Ken va a decir, no, existe porque aquí está el código. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Será suficiente con que exista el código para que el derecho tenga una base ontológica, para que podamos hablar del ser del derecho? Mejor dicho, les pregunto de otra forma. ¿Es el ser del derecho el código? El que yo lea acá el código penal que estoy leyendo, es lo que hace posible que el derecho exista. No, para nada. Es un componente. Es un componente, ¿cierto? Y hay otros componentes del ordenamiento jurídico. Bueno, entonces, ¿cuáles son los componentes que para Colombia hacen posible el ser del derecho? Ahí le estamos preguntando ontológicamente por el ordenamiento jurídico. ¿Sí ven? No es solo el código. Por eso la importancia de pronto de alejarnos un poco del positivismo, porque el positivismo gira en torno al código, es código centrista. Pero cuando hacemos una revisión ontológica jurídica del derecho, vemos que el código pues, es una parte importante por la tipificación que debe tenerse. Es una parte, pero es una parte necesaria, incluso, más no suficiente. ¿Sí? ¿En dónde existe el derecho?
Entonces, bueno, les pregunto, ¿dónde existe el derecho colombiano? Porque más complicado todavía es preguntar dónde existen los derechos humanos. Mire, cuando uno pregunta sobre el estatuto óntico o el estatuto ontológico de los derechos humanos, ese es un problema más grande. Yo les preguntaría a ustedes, por ejemplo, ¿existen los derechos humanos? ¿Qué creen ustedes? ¿Existen los derechos humanos? ¿Existen en el mundo? ¿En qué mundo existen? ¿Existen los derechos humanos? Profe, yo creo que sí ¿Sí? existe, gracias a eso estamos... Le fue el sonido de lo último. Profe. Sí, preguntaba yo si existen los derechos humanos y me estaba respondiendo quién. Daniel. Daniel. Ahora sí le escucho. No, es que me Sí está... existen. Si no existieran, el ser humano realmente ya se habría exterminado de la Tierra, ¿sí? Con la bomba atómica y los destrozos que generó en la Segunda Guerra Mundial. Claramente las personas que no acatan o no respetan los derechos humanos habrían acabado con gran cantidad de la raza humana, ¿sí? Entonces yo pienso que sí existen, y el hecho de que tengamos un equilibrio en medio de la imperfección del ser humano y de los gobiernos imperfectos y de las leyes imperfectas es prueba de ello. Muchas gracias, Daniel. Me gustaría preguntar, por ejemplo, ¿qué derecho humano no existe aún, pero creen ustedes que debería existir? Eso hace parte de la ontología jurídica. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué derecho humano? Profe, Sí. pues sí, en respuesta a su pregunta, que creo que hace poco fue declarado, creo que ha estado el debate, el derecho de acceso a Internet, por ejemplo, ¿cierto? No sé si ya fue incluido como un derecho de sexta, séptima generación, no sé en qué generación iremos ya, pero creo que el derecho de acceso a Internet estaba siendo debatido en ese sentido, ¿no? Sí, recordemos que hay aproximadamente más de 4.000 millones de humanos que no tienen acceso a Internet. Y recordemos que estuvimos en la economía de la información o en la sociedad de la información hace, pues, desde la época de los 60. Después pasamos a una economía basada en el conocimiento, donde estuvimos hasta los 90. De ahí pasamos a una economía basada en el aprendizaje, ¿cierto? O sociedades basadas en aprendizaje o sociedades basadas en la economía del conocimiento. Es decir, hemos pasado ya hace mucho rato por lo que llamábamos la sociedad de la información, que la tuvimos hasta los años 90. Y aunque ya han pasado para nosotros 30 años de esa sociedad, y estamos en una sociedad hoy ya cibernética, que es la sociedad de sociedades inteligentes, la revolución 4.0 o sociedad cibernética, la sociedad de la inteligencia artificial, aún hay lugares donde no hay acceso a la información. Y hay 4.000 millones de humanos, más de la mitad de la humanidad, que no tienen acceso a eso. Entonces, es cierto, o sea, habría que pensar en una nueva ontología jurídica de los derechos humanos. O sea, habría que pensar hoy el ser humano para ser definido, digamos, en su condición humana, unos derechos que deberían ser, en este caso, universales, ¿cierto? ¿Por qué el Internet? O en sí el acceso a la información, porque las brechas digitales y las brechas de la información están generando una desigualdad enorme. Entonces, así como antes era el acceso al agua potable, el acceso al trabajo, el acceso a una educación digna, ahora el acceso a la información es fundamental porque estas sociedades de hoy están en torno a ello, ¿cierto? Ahora, ¿cómo hacemos que se vuelva un derecho universal? ¿Cómo hacemos una ontología jurídica mundial? Habría que crear una intencionalidad colectiva. Habría que llevar esto al mundo 3. Habría que hacer un gran acuerdo intersubjetivo entre las naciones. Después las naciones tendrían que
desde los operadores, en este caso legislativos, tendría que legislar para que cada país soberano colocara en su propia constitución o en su norma fundamental o en su regla primaria, digamos, ello, para que quedara con una ontología. Por ejemplo, en nuestra Constitución Política de Colombia están ahí los derechos de primera, segunda, tercera generación, pero vemos, por ejemplo, que en nuestra Constitución los derechos de cuarta generación, donde están estos de acceso a la información, no están concebidos en nuestra Carta Magna. Entonces, habría que crear una ontología jurídica distinta. ¿Sí ven? Eso sería muy interesante. Bueno, ¿quién más quería aportar? Doctor, yo creo que existen de pronto derechos, y usted lo hablaba bien, que sería fabuloso tener una revolución, por decirlo así, una unión para tener un poco más de derechos sobre las telecomunicaciones, pero me pongo a pensar, si no hemos logrado una salud para todos los países, los alimentos para los más necesitados por esa desigualdad entre las naciones, difícilmente también vamos a tener acceso al Internet. La educación no la meto ahí porque pues teniendo, creo que el Internet, podemos acceder al tema de la educación con facilidad. Pero si no tenemos salud de calidad, no tenemos acceso a los servicios primarios, que usted lo dijo bien, que es el agua, la luz. En estos días veía yo en un video de redes sociales que precisamente están llegando hasta ahora la luz a algunos municipios muy apartados de Colombia, y pues después de 20, 30 años, donde las personas pues les toca caminar mucho tiempo para poder llegar al pueblo más cercano. No hay educación, no hay salud, no hay servicios públicos primarios, mucho menos vamos a tener un acceso a Internet. Sería el ideal por el tema de la educación. Pero creo que es fundamental primero enfocarse en el respeto hasta por el otro, ¿sí? El respeto a la libre desarrollo de la personalidad. Por ejemplo, el tema del racismo. O sea, todo va como encadenado al respeto al otro. Y no vamos a tener todos esos servicios o todo el acceso tan fácil si no tenemos un respeto por el otro, si nuestros políticos o nuestros grandes líderes sociales y políticos tengan un respeto por la sociedad para poderles brindar de manera sincera todo este tipo de beneficios tecnológicos y que van a favorecer a la misma sociedad menos favorecida, creo. Muy bien, muchas gracias, Álvaro. Álvaro pues coloca un tema que es crucial. Recuerden ustedes que la primera revolución industrial fue la revolución del motor, y esa fue en 1776 más o menos. Pero después de eso vino la segunda revolución industrial, que fue la revolución de energía eléctrica, ¿cierto? La electrificación del mundo, lo que permitió, entre otras cosas, la creación de una sociedad del consumo. Lo que dice Álvaro es cierto. Estamos hablando de que 2.000 millones de humanos no tienen acceso a la electricidad en el mundo. Ahora, no tenemos que irnos para el mundo, al Chocó, en Vallasolano. Por ejemplo, no tienen electricidad. Y entonces no han tenido su segunda revolución industrial. Y ya vamos en la cuarta revolución industrial. Y ya algunos ya hablan de la quinta. Entonces, si no tenemos esas cosas tan básicas, pues entonces no hemos hecho una ontología jurídica de lo básico. Otro caso que me hace recordar, Álvaro, es de la renta humana universal. Erich Fromm, en un libro que se llama Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea, en los años 50, 1950, de la Escuela de Frankfurt, nos hablaba, por ejemplo, de que había que pensar en que en un mundo capitalista tan feroz, ninguna persona se acostara con hambre. O sea, que había que tener un ingreso básico. Es lo que llaman hoy la renta humana universal, que está en el debate, que algunos países, por ejemplo, como España, ya han avanzado legislativamente en eso. Resulta que literalmente se están muriendo más de 5 millones de niños de hambre en el mundo. Eso es muy alto, pero si vamos a las estadísticas mundiales por hambre,
y más con el caso del COVID, algunos intelectuales calculaban que por desnutrición y causas relacionadas con la desnutrición, en el mundo se iban a morir aproximadamente unos 170 millones de personas de hambre o consecuencias acerca del hambre en el 2021. 170 millones es pues 3 veces, más de 3 veces Colombia, 3.5 veces Colombia. Eso es como dejar morir a 3.5 países como Colombia. Y eso parece pues no preocuparnos mucho, y la ontología jurídica tiene que trabajar en eso. O sea que efectivamente uno de los derechos universales debería ser a no acostarse con hambre, que ningún humano en ninguna parte del mundo se acueste con hambre. O sea, habría que pensar en eso, ¿cierto? En el derecho fundamental a comer. Es que es algo tan básico, ¿cierto? Y no está, o sea, no existe como ontología jurídica. Yo no puedo decirle a nadie, venga, es que yo tengo derecho a comer. No, porque no está ese derecho. Está el derecho al trabajo, está el derecho a la salud, está el derecho a comer. No, eso no está por ninguna parte. Y debería ser así porque la gente se está muriendo de hambre. O sea, los estados tendrían que garantizar la comida, algo tan básico. Entonces, es que yo no he comido hoy. Entonces, bueno, voy a la institucionalidad jurídica más cercana y digo, venga, por mi derecho a comer, deben comida, porque es que no he comido. O denme una acción que me permita comer, porque no he comido. Pero no está en la ontología jurídica. O sea, miren ustedes como es un tema de pronto abstracto, metafísico, pero tan importante. Ahora, ¿por qué no están esos derechos en el mundo 3? ¿Por qué no hacen parte de la institucionalidad jurídica? Pues porque no está la intencionalidad colectiva, porque a mucha gente le importa poco que otro se muera de hambre, porque la solidaridad mundial, la empatía ha colapsado. No estamos en un mundo solidario, no estamos en un mundo empático. Y la pregunta es si el derecho tiene que hacer algo ahí, ¿sí? En el caso de los espeólogos de los exploradores de la caverna, pues, ¿por qué matan a Wilmore? Porque no podían sobrevivir sin comida. Lo matan y se lo comen. Bueno, ¿hasta dónde, si las cosas siguen así, mucha gente no matará y comerá? Y no estoy hablando en términos metafísicos. Ustedes pueden observar, por ejemplo, cómo mucha gente que vive en Ghana, en África, miles mueren en el desierto del Sahara, miles, antes de llegar al estrecho de Gibraltar, donde sí que mueren otros miles. Y salen de sus tierras por hambruna, por falta de desarrollo. En general el mundo, y el caso de la migración, por ejemplo, en el mundo es de más de 200 millones de personas en el año. Migran 200 millones de personas en el año en el mundo. Y no existen derechos explícitos sobre la migración. La Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que uno puede, por la orbe, ¿cierto?, circular, pero eso no es fáctico. Quien haya leído esa Declaración de los Derechos del Hombre ve eso y dice, sí, yo me puedo ir para cualquier parte del mundo porque somos hijos del mundo, no, pero eso no pasa fácticamente. El mundo está lleno de barreras. Entonces, esas son cosas interesantes. Ustedes también han tocado el tema, por ejemplo, de la discriminación racial, la discriminación étnica. Y pues miren ustedes, no existe una ontología jurídica aún que responda a esas circunstancias. Bueno, ¿quién más quería compartir su opinión? Doctor, buenas noches. Mira, yo también estoy de acuerdo exactamente pues lo que habló Álvaro, porque doctor, son cosas que es muy importante pues tener este acceso a internet, porque mediante este acceso pues tenemos también el derecho a la educación, ¿cierto? Pero es más importante pues todas estas cosas que usted nos viene hablando, el derecho a comer, ¿cierto? Pues no se establece como tal, pero sí está este derecho a tener la vida digna.
que dentro de él pues va este derecho y también el derecho, por ejemplo, al agua potable, pues uno no se tiene que ir muy lejos, como usted dice, Chocó, Cartagena. Entonces son derechos que primero se tienen que poner de forma obligatorios para cumplir. Hay gente que padece lo que uno no se imagina, entonces nosotros estamos, gracias a Dios, en comillas, pues estamos muy alejados de esa realidad, muy alejados. Entonces, esos derechos pueden que no estén como tal en el, aunque sí, en el mundo 3, porque están dentro de un mundo normativo donde dice pues que tenemos derecho a una vida digna. Entonces, yo pienso que se tiene que cumplir primero esos derechos fundamentales, doctor, para uno llegar a aspirar a tener otros derechos que pueden considerarse fundamentales. Entonces, para mí, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Álvaro, nos falta como conocer mucho como respecto a las vivencias de las personas, ¿cierto? Entonces, es muy duro eso, muy duro que la gente se acueste con hambre, muy duro que la gente tenga que recorrer kilómetros para tener agua. Entonces, estoy de acuerdo pues con lo que dice, con lo que dicen los compañeros, y es muy difícil, doctor, es muy difícil como llegar a cumplir como unas expectativas que uno anhela. Entonces, sí veo más importante pues que se normatice como tal esos derechos pues primordiales que tienen las personas. Muchas gracias, Valeria. Y Valeria dijo algo que me recordó las enfermedades, las enfermedades huérfanas. Sobre todo cuando estábamos hablando de lo primordial, de lo básico. Yo no sé si ustedes han tenido contacto con personas con enfermedades huérfanas. Uno pues lo escucha como problemas de comunicación, por ejemplo, los que tienen piel de mariposa. Creo que acá en Dos Quebradas había una persona que tenía piel de mariposa o que tenía los huesos de cristal. Uno ve a esas personas sufriendo tanto porque la investigación científica no le pone atención a estas enfermedades huérfanas, porque la investigación científica, pues con los pocos recursos que tiene, está pendiente de otras cosas, ¿cierto? Pero estas personas no tienen ayuda del Estado, o sea, no tienen su derecho legítimo a la vida digna de la que habla Valeria, porque en la ontología jurídica la vida digna es algo como tan abstracto. Habría que crear en esa ontología jurídica, Valeria, como unas condiciones de posibilidad de la vida digna. O sea, ¿qué condiciones hacen posible que la vida sea digna o que la vida valga la pena ser vivida? ¿Sí? Como preguntaba Wilhelm, el alemán, una vez, ¿qué es lo que hace que la vida valga la pena ser vivida? ¿Sí? Entonces, una persona que tiene una enfermedad huérfana, la vida digna para él es algo muy distinto de la vida digna para nosotros, que como bien lo dice Valeria, pues estamos en una situación, gracias a Dios, privilegiada. Entonces, miren que la ontología jurídica nos plantea esos interrogantes. ¿Qué es el derecho? ¿En qué nos tenemos que poner de acuerdo en nuestra intencionalidad colectiva? ¿Qué funciones debe cumplir ese ser, en este caso la norma? ¿Qué funciones debe cumplir? Una de las funciones principales, y con Valeria estamos en ese sentido, es que la gente tenga vidas que valga la pena ser vividas. Esa debe ser una función muy importante de la normatividad, ¿cierto? Incluso hace parte de nuestro preámbulo en nuestra constitución política, ¿cierto? Y entonces eso nos lleva a pensarlo, cómo hacer que todo eso que hemos pensado se vuelva parte del mundo 3, se vuelva parte de la institucionalidad y realmente sea la praxis. Daniel. Profe, yo veo que hay una tensión entre los derechos y los deberes, ¿sí? Entre el colectivo y el individuo. Porque si bien es cierto, el colectivo debe garantizar condiciones de vida mejores para la mayoría de la población, es también claro que cada persona individual tiene la obligación de mínimo garantizar su mínimo de alimentación, de subsistencia, ¿sí? Entonces, me parece que hay que tener cuidado en ese aspecto,
en el sentido de que garantizar condiciones para personas que tienen la capacidad, la competencia para subsanar esas necesidades, sería volverlos mendigos, volverlos personas que siempre están esperando que llegue, y entonces terminamos con un colectivo acostumbrado a que le den, que desde mi punto de vista es lo que le ha hecho tanto daño a Venezuela, ¿sí? Uno iba a Venezuela antes y se daba cuenta de que allí la gasolina, los vehículos eran muy económicos, los salarios eran muy buenos, las personas no trabajaban tanto, e incluso las personas que se metían en programas sociales les regalaban apartamentos amoblados. La gente accedía a esos apartamentos, incluso sacaban las cosas, las vendían y dejaban abandonado el apartamento, y otra persona de la familia hacía lo mismo, reclamaba un apartamento con todos los muebles y hacía lo mismo. Entonces realmente no es tan bueno para una sociedad generar tantas garantías sobre condiciones individuales o sobre obligaciones individuales, que incluso la naturaleza nos enseña que cada ser vivo debe subsistir y aprender a subsistir, ¿sí? Y el colectivo como tal debe velar por los derechos y por las necesidades de las personas que están en vulnerabilidad en un momento determinado, ¿sí? Entonces me parece que sí es importante hacer referencia a esa tensión que hay entre derechos y deberes. Muchas gracias, Daniel. Sí, hay una tensión muy fuerte. Sí debemos aprender a modificar la sociedad y los pactos colectivos a medida que avanzamos, ¿cierto? Por ejemplo, me senté con mi hermano, el matemático, a calcular un salario mínimo sin corrección monetaria. ¿Cuánto podría por un cheque de un salario mínimo reclamar una persona multimillonaria como Bill Gates en la existencia? Y llegamos a que el dinero de él, 130.000 millones de dólares en una sola persona, él podía reclamar, si lo partiéramos en cheques de un salario mínimo, podía reclamar ese cheque durante 10 millones de años. La humanidad tiene 2 millones de años. O sea, él podría reencarnar, gastarse durante sus 100 años de vida ese cheque, reclamarlo durante 100 años, volver a reencarnar, así durante 10 millones de años. Y nos pareció asombroso que una sola persona tuviera todo ese dinero. Nos pareció asombroso, por ejemplo, que 66 personas en el mundo tuvieran el 51% de la producción mundial del planeta. O sea, fueran dueñas básicamente de la producción mundial. Y nos pareció muy interesante cómo 250 grandes corporaciones son dueñas de más del 80% del Producto Interno Bruto Mundial, que es más de 900.000 billones. Hay algo que revisar ahí. Hay unos acuerdos que están mal hechos. Están mal hechos acuerdos donde la gente se muere de hambre y la humanidad produce 3 veces lo que es capaz de consumir. Entonces, eso es lo que hay que revisar, ¿cierto? Y la ontología jurídica nos debe llevar a revisar esos acuerdos, cuáles están bien y cuáles efectivamente están mal. Y esa tensión ahí seguirá muy fuerte, pero claro, no podemos ni pecar por exceso en un capitalismo salvaje, ni pecar por exceso en corrientes que nos quitan la libertad. Entonces hay que llegar ahí a unos grandes acuerdos, a unos grandes consensos, y ese es el ejercicio filosófico. Bueno, yo les agradezco mucho. Para mí ha sido pues un placer dar esta clase de ontología jurídica. La semana entrante será epistemología jurídica y la siguiente ética jurídica, ¿sí? O axiología jurídica, que también se llama, o de ontología jurídica. Entonces ha sido un placer. ¿Algún otro comentario? Ninguno, No, profe. profe, Muchas gracias. Bueno, muchas felicidades. Que estén muy bien. Se cuidan mucho. Muchas gracias. profe. Buenas Buenas noches. Chao, profe. Hasta luego.
Hasta luego, que estén muy bien. Noche, compañero, chao. Chao. Chao, profe, que esté muy bien. Feliz Ese noche. Raúl estuvo callado, ese Raúl hoy, ¿no? A veces es tímido. Está tímido, Raúl, hombre. Que descanse, profe. Feliz noche. No, hombre, lo mismo. Que siga pues ahí con el bronceo, hombre, Juan, ahí en Pereira. Por Dios. Chao. Chao.